como dijo el profe Vidal, tenemos que ir ya de lleno al asunto que nos convoca porque el jueves se publicaron los resultados de la encuesta CACEN. Yo siempre le cambio el tilde a la CACEN 2024, que reflejaba una disminución de la pobreza en Chile. Sin embargo, el diario El Mercurio tituló: pobreza multidimensional sube en grupos de adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas, quedando en el centro de la polémica por la información falsa. Y luego publicó una editorial para rectificar la información, pero sin admitir el error. Por eso estamos hoy día con el profesor Francisco Vidal para analizar todo lo que sucedió con esta dimensión de la CACEN en el Dos pequeños Mercurio. datos, profesor, antes que parta. CACEN significa encuesta, bueno, Eso es lo que quiero explicar. caracterización socioeconómica nacional, y quiero decir que no fue una editorial, voy a hacer un pequeño apunte, fue una nota en la sección nacional donde esta es la fue la errónea. Claro, esta es la del viernes, que salió tras la publicación el jueves, y el día sábado tenemos otra, donde en el epígrafe plantean que la ministra Javiera Toro, de la cartera de Desarrollo Social, dijo que los datos de diario estaban equivocados, pero no rectifican de manera editorial, sino que la tiran como por el córner. Pero ustedes son muy jóvenes, muchachos. Dele usted, A profe, ver. usted sabe más. El Mercurio, en la historia de Chile contemporánea, tiene su línea editorial, tiene sus propietarios, es de una enorme influencia, básicamente en el ABC1. En consecuencia, tiene una línea, por así decirlo, de derecha en lo económico, en lo político. Claro, aquí se pasó Tres Pueblos, porque una cosa es tener una línea y otra cosa es inventar una noticia que es falsa. Pero quiero decirles que el Mercurio influye, para mí lo que hicieron es absurdo, porque es innecesario. El Mercurio influye todos los días en sus líneas editoriales, en sus columnas. Yo fui columnista como 5 años del Mercurio, los días domingos. Yo tenía claro que era el negrito de Harvard. Obvio. Pero yo aprovecho todos los espacios. ¿Y le aceptaban todas las columnas? Nunca me censuraron. Ah, perfecto. Y, Ya. y me pegué unas columnas que te las regalo. Ya. Nunca. Pero además la gente tiene que ir con su historia. El director del Mercurio hoy día, que yo lo conozco, Carlos Scherer, fue el candidato de la derecha en la elección sumonte de la FECH del año 72. Y está en todo su derecho. Y a mí lo que me sorprende es que la gente vea al Mercurio, incluso La Tercera, como diarios neutros. ¡No lo son! Pero, profe, una cosa estar en todo su derecho de qué, de mentir. No. de- Yo creo que ahí se pasaron 4 pueblos. Pero a ver, muchachos. El Mercurio, ¿cuáles son los únicos 2 diarios que salieron en Chile el 12 de septiembre del 73? La Tercera y el Mercurio. ¿Por qué no salió el Clarín, el Puro? Están bombardeados. Bueno, no queda claro eso. El Mercurio ha hablado durante 15 años de los presuntos detenidos desaparecidos. Se la jugó siempre apoyando a Pinochet. Está en su derecho. Pero, claro, tiene historias además más jodidas, como por ejemplo la segunda, por ahí por el año 75, que marcó un hito en la historia de Chile, un título que se llama algo así como Que se matan como ratones. Exterminados sí. como ratones. Exactamente. De la segunda. Y que eran 119 chilenos y chilenas militantes de izquierda, particularmente del MIR, que fueron asesinados en Chile, pero la DINA hizo una cosa de película, de Netflix. Es decir, inventó un diario en Argentina por un día y en Brasil por un día. Un diario de un día. Mm. Y esa noticia se repercutió en Chile con el Mercurio, la segunda, la tercera y la última noticia. La llamada Operación Colombo. Operación Colón. Así Profe. que, pero yo quiero, ciudadano, me preparé mentalmente. Es que es muy importante el efecto político que tiene la CACEN. Bajemos el volumen a la música para que el profe tenga cámara y atención completa respecto a lo que va a decir. Mira, primero la historia, porque la historia es fundamental. La primera vez que en Chile, cáchense lo que le voy a decir, se midió la pobreza, no fue una institución, fue un profesor. El profesor Aristides Torche, que murió hace como 4 o 5 años, de la Escuela de Economía de la Universidad Católica. Fíjense lo que hizo, 1970. Dijo, voy a calcular la pobreza. Entonces, relacionó canasta de alimentos con línea de pobreza. Se lo voy a decir fácil. Voy a poner un ejemplo.
Si una canasta de alimentos para alimentar durante el mes a 4 integrantes de una familia cuesta 100 lucas, los alimentos para esos 4 durante un mes, además vinculado a la Organización Mundial de la Salud, porque establecieron que esos alimentos en promedio tenían que ser de 2.500 calorías diarias. ¿Cáchate el nivel de...? Entonces, ¿quién era pobre en Chile? Aquella familia que con todos sus ingresos llegaba, si la canasta eran 100, si llegaba hasta las 200 lucas o 199, era pobre. ¿Y quién era extremadamente pobre? Aquella familia que no alcanzaba ni siquiera con todos sus ingresos a comprar la canasta. Una. De 100. ¿Pero por qué 2 canastas? Porque se entendía que la primera canasta es para vivir, por los alimentos. Y el equivalente a la segunda canasta de alimentos en plata era para la locomoción, los zapatos, los calzones. ¿Vamos? Por favor, síganme. Ese estudio en 1970 determinó que la población bajo la línea de la pobreza en Chile era el 20%. Síganme, no se olviden de esa cifra. Llegó Pinochet, llegó la dictadura, llegaron los Chicago Boys y la Escuela de Economía de la Católica hizo una nueva forma de medición que se llamó el mapa de la extrema pobreza. Y el primero lo hicieron en el 75-76, sacaron el ingreso y pusieron 4 indicadores con ponderaciones distintas. Miren, tipo de vivienda, 1. Eliminación discreta, o léase alcantarillado, 2. Hacinamiento, 3, entendiendo por hacinamiento cuando 4 seres humanos viven en una pieza. Y, ojo, equipamiento del hogar, el 4º indicador. El año 86, Pinochet y los Chicago Boys lo repitieron y les dio 14%. ¿Vamos? O sea, del 20 de anterior. Del 21, a ver. La canasta 20 es el primer dato. Primer mapa de la extrema pobreza 21, segundo mapa de la extrema pobreza 14. Ajá, ya fascina a la derecha, ¿para qué le cuento? Todos los medios, a propósito. Bajó. Pero algo pasó que yo no he investigado todavía. Ah. Que se desechó esa fórmula y se volvió a la del profesor. Canasta. A la del profesor. Y es Pinochet, muchacho, el que creó la CACEN. Es Pinochet y Vigi los que crean la CACEN en 1987. ¡Ojo, ciudadanos! Y el resultado de la primera CACEN da que el 45% de los chilenos vive el 87% bajo la línea de la pobreza. Miren el milagro económico de la dictadura y los Chicago Boys. Crecieron promedio anual al 2,9%. Pero dejan el país con el 45% de la población bajo la línea de la pobreza. Encuesta y medición hecha bajo Pinochet y Vigi. Sigue aplicando. Llega Elwin el 11 de marzo. Y cuando Elwin asume, la pobreza está en el 38,6. Siguiendo el mismo método, ahí no cambia. Todos los 90, todos los 2000. Y sigue bajando en los gobiernos de la concertación, también el de la nueva mayoría, bajando, también en el de Piñera. Síganme bien. Esa canasta es la que cambió en la última medición. La canasta se hacía sobre la base de una encuesta de presupuestos familiares cada 10 años. Entonces, tú vas actualizando la canasta. Hay nuevos productos que entran, otros que se van. Otro día escuchaba a un compadre que fue muy ilustrativo. Yo también soy de esa época. Mi mamá me podía mandar a comprar al almacén de la esquina medio litro de aceite. Uh-huh. Y yo iba con una botella, pues. Y me checaban... Ahora me pedí un medio litro de aceite, te pego con un combo de imbécil. Sí, te checan 25. El bidón. El bidón. Claro. Entonces, lo que pasó es lo siguiente. El presidente Boric nombró a una comisión de expertos para que actualizaran la canasta básica de alimentos. Pero la actualizaron, ojo, muy exigente. No solo a mantener los 2.500 calorías promedio por persona,
sino que además colocaron que el 50% de los alimentos de esa canasta tenían que ser sustentables, sostenibles, no procesados. Más encima. Lo que sube el precio. Sí, pues, obvio. ¿Cierto? Pero junto con subir el precio de la canasta, que es más exigente, cambiaron un instrumento que quiero que me entiendan bien. Si yo era dueño de una casa, no arrendaba, el encuestador me colocaba el valor como si yo pagara arriendo. Y no pagaba. En consecuencia, subía el ingreso. ¿Estamos? Sí, pues. Entonces, las dos variables nuevas, más exigencia en los alimentos de la canasta, más sacar el tema del arriendo, es lo que significa que la encuesta suba. Porque si tú te fijas en la CACEN, muchachos, en la línea histórica baja a 4,9% bajo la línea de la pobreza. Pero con la nueva medición, con la exigencia que les he explicado, queda en 17. Y si aplicamos ese método al anterior, era 20. O sea, pasamos de 20 a 17. Hasta ahora, impecable. Pero quiero decir, ¿qué pasó? No, sí estamos. Ya. Se cayeron los monitores nomás. Pero quiero decirles algo, que hay que estudiar más porque la desigualdad en general en el indicador principal se mantuvo, Gini, 0,46. Pero cuando uno va escarmenando, escúchenme bien, yo me indigesté, escúchenme bien. Ingreso autónomo, o sea, cero subsidio, cero transferencia. El 10% más rico de los chilenos, todos los que estamos acá, gana, escúchenme bien, 78 veces más que el 10% más pobre. 78 veces más. Al aplicar los subsidios a las transferencias, quedamos en una diferencia de 15. Eso es un escándalo, porque quiero decirles que hace 4, 5, 6 años, la brecha, que hoy día es de 78, era de 62. O sea, la brecha entre el 10 y el 10, una es la forma de comparar, creció 16 puntos. ¿En cuántos años, profe? 4 o 5 años. O sea, bienvenida la disminución de la pobreza con el nuevo instrumento. Pero cuidado. Ese 10%, si no fuera por el Estado, olvídense, no existiría. Además, acabo de ver un aviso enorme ayer en los diarios de una organización como que junta alimentos. No sé si lo vieron. Ya lo vi. 700.000 chilenos con hambre. Ese es el llamado. 700.000 chilenos con hambre y nos piden marraqueta, ayuya y leche. Pero les quiero resumir esto de otra manera. Carta al director del Mercurio ayer de don Mario Weisbluth. Lo conozco, era del Mapo y se fue para Bavarillo. Está en su derecho. ¿Qué dice esa carta sobre este tema? Que Chile tiene un problema. El 10% de mayores ingresos, donde estoy yo, capturamos el 60% del ingreso nacional. Y capturamos el 70% de la riqueza de Chile. El 10%, donde estoy yo. Eso es una vergüenza. O sea, y al que le da lo mismo, maní. A mí no me da lo mismo. Quiero decirles además que en este contexto, ojo, en marzo, el nuevo gobierno pretende concentrar aún más el ingreso por la vía de devolverle a 18.000 empresas, la gran empresa en Chile, el 1,4% de todas las empresas. Esa es la gran empresa en Chile. El 1,4% de todas las empresas que están registradas en el Ministerio de Economía son 1,5 millones. 18.000 de ese 1,5 millones es la gran empresa. La que vende más de 100.000 UF al año, de ahí para arriba. La que contrata el 50% de los trabajos formales.
la que factura el 85% de todo lo que se vende en Chile. A ese grupo se le quieren devolver, escúchenme bien, 3.800 millones de dólares. Esa cifra no es de la Fundación Sol, que siempre la leo y la respeto mucho. Es del último ministro de Hacienda del presidente Piñera, Ignacio Briones. Yo para las cifras siempre voy para la derecha para que no jodan. 3.800 millones de dólares para el 1% de mayores ingresos, que ya se los dije, concentra el 60% en ingreso nacional y el 70% de la riqueza. ¿Qué tal? Escandaloso, profesor. Pero si fuera poco, a los 3.800 démosle 200 millones de dólares más. ¿Por qué día? Al eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda a los mayores de 65, también estoy ahí yo, que esencialmente viven en Barnechea, en Vitacura, en Providencia, Las Condes, La Reina, Zapallar, Pirque, Algarrobo y Santo Domingo. ¿Qué tal, muchachos? Terrible, profesor. No, pero no, aquí no vinimos a llorar. Solamente para decirle, este es el país. Este es el mono. Quiero decirle además que me dolió la guata cuando vi la paz. Fíjense bien. Todos los números tienden a confundir, ¿eh? Se intoxican a la calle. No, muy simple. Compare el promedio de matemáticas y lectura de los particulares pagados con los particulares subvencionados y con los públicos. Particulares pagados, 740 puntos. Subvencionados, 618. Público, incluyendo municipales SLEP, 580. Si tú no cambias eso en la base, tú llegas a que los 100 mejores colegios en cuanto a sus alumnos ingresando a las mejores universidades, 99 son particulares pagados. Pero ojo, los particulares pagados son el 9% de la matrícula. Los particulares subvencionados y los públicos son el 91% de la matrícula. Y ese 91% recibe financiamiento del Estado, más o menos 150 lucas por cabro al mes. Compiten con los padres y apoderados que colocan 500 lucas al mes. ¿Cuál es el resultado si yo le pongo a Pedro 150, a Juan 150 y a Diego 500? El resultado está en ese ranking que les dije. 99 de los 100 colegios de mayor nivel de puntaje son particulares pagados. El chancho está mal pelado. Ese es el punto. Oye, pues me largué. Profesor Francisco Vidal, acá en turno en vivo, en este lunes, por acá dicen en el chat, que lunes partimos hablando, bueno, él nos explicó varias cosas más, pero partimos hablando por este reportaje que sacó el Mercurio de la CACEM este viernes. ¿Podemos mirar el carrusel, por favor, señor director? Porque les voy a dar un poco de contexto a los turninos y turninas que están viéndonos en vivo y en directo. El Mercurio publicó un artículo titulado «Pobreza multidimensional sube en grupos de adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas». Sin embargo, los datos oficiales de la encuesta CACEM 2024 muestran lo contrario. Así tal cual, ni siquiera hay matices. Lo contrario, la pobreza multidimensional no subió, sino que bajó, Sebastián Flores Muga. Sí, a nivel país la pobreza disminuyó de 20% en 2022 a 17,7% en 2024, consolidando una tendencia a la baja. Son 600.000 personas. Claro. Pero en las personas mayores la pobreza multidimensional baja de 16,3 a 14,9. En pueblos indígenas de 26,3 a 23,8. Y en personas con discapacidad no hay variación entre 2022 y 2024. Sin embargo, lo que hace el Mercurio, y acá está la desinformación. Yo creo que acá, y usted podrá darme su perspectiva, profe, acá hay claramente una intención de a ver, si no es mentir, es desinformar y manipular la realidad de una manera totalmente mañosa, tendenciosa y también, ¿cómo decirlo? Agresiva en algún nivel para dejar mal al gobierno de Gabriel Boric.
el día sábado, eso fue el día viernes. Pero ¿por qué no es mentir, perdón? ¿Por qué dices que no es mentir si es mentir? Claramente una información errónea, falsa. Pero claro, no es como confundir. Lo que pasa es que yo lo miro en el contexto, no en la noticia. El Mercurio, la tercera, y la segunda, y todo, tienen, parece que la gente pensara que no tienen dueño, no tienen consejo editorial. Pues ahí se corta la papa, esta es la línea. Pero es que ahí, perdón, profe, me da como, yo digo ya, el consejo editorial se junta y dice, ¿saben qué? Ya, la pobreza multidimensional bajó, pongamos que subió, esa es la reunión, porque ¿cuál es el detalle? Para que lo que subió es el número de gente que midieron en ese aspecto, no los que son más pobres. Exactamente. O sea, ya, pero por eso habían 800 pobres y ahora claro, ahora hay 1000, pero no significa que hay mayor porcentaje de pobres. Entonces, ellos dicen que se equivocaron, pero tienen razón, ¿saben? Mintieron. Sí, tienen razón. Claro. Mintieron. Lo que pasa es que la forma en que lo plantean el día sábado, cuando publican la nota siguiente, hicimos otro carrusel en turno el fin de semana también, donde el Mercurio admite el error. Y ahí dice, como que en el titular, sin pedir disculpas, dice que la pobreza multidimensional sube en grupos... Eso es lo correcto. Claro, eso es lo correcto, pero finalmente lo que hacen es cambiarlo y poner el tema diciendo que la ministra Toro... Javiera Toro, ministra que es de la Desarrollo Social, dice que ella acusa al Mercurio. Y claro, en la nota, si uno la lee bien, dicen, bueno, acá fue erróneo, lo corregimos. Fue un escándalo porque todas las redes del gobierno, de los partidos de gobierno, bueno, a mí me llegaron 25, y me metí efectivamente a la caseta y bueno, efectivamente no tiene nada que ver. Pero yo debo ser porque soy más viejo. Oye, pero usted no se espantó tanto, profe. No, pues ¿cómo me voy a espantar con esa noticia cuando alguna vez hablaron de los presuntos detenidos desaparecidos, pues mujer? Ya, está curado de espanto. Obvio. Y usted los lee siempre, además, entonces los conoce bien. Y no conozco a las personas, pues yo, como te digo, mira, cada vez que me llama un periodista del Mercurio, yo le digo a todos los periodistas, todo en on. Todo en on. Porque no es algo más que me emputezca los dirigentes políticos para decir lo que piensan, pero sin que sepan quién es, en off. Bueno, aquí mis alumnos se los cuento a todos yo. Y además hay una práctica, el periodista te dice, ¿quiere hablar en off? O sea, ¿qué me está diciendo el periodista que dice que quiere hablar en off? Que le saque la cresta a alguien sin que si alguien sepa que soy yo. No, pues. Fíjate que me pasó una cosa a raíz de esto. En la campaña parlamentaria me llamaron la Isidora Alcalde y la Constanza Schönhaus para pedirme unos videos de apoyo. Yo lo hice. Entonces me llama un compadre, los conozco casi a todos, algunos alumnos míos. Dice, Francisco, fíjese que en el partido hay mucha molestia por lo que usted ha hecho con la candidata del Frente Amplio. Sí, dígame, ¿cuál será la molestia? El video. ¿Y quién está molesto? No, fue en off. Mientras ese huevón no me diga quién es con Ruth, me quedo callado. El día que yo sepa quién es, te digo lo que yo pienso, que es un soberano huevón. ¿Qué tal? Perfecto, po. Oye, ¿habrá otro cafecito? Menos mal que está ahora hablando en on. Con cara, con todo. Estamos en vivo y en directo con el profe Francisco Vidal analizando todo esto. Aprovechemos que los minutos que nos quedan porque hay cosas interesantes. Sí, hagamos algo. ¿Usted quiere otro café? Le vamos a pedir a la producción un café y nosotros vamos a dar las menciones. Y yo voy a fumar un cigarrito. Sí, dele nomás. Dele para que sigamos haciendo turno en vivo. El primer matinal de streaming en Chile y del primer canal de streaming mientras vemos la ciudad. La ciudad de Viña del Mar, qué rico estar ahí. Mira, aunque esté nubladito, me muero de ganas por estar ahí en la quinta. Tú te vas a dar una vueltita en la playita. Así es un día tú se más bonita. Bad Bunny. Un día contigo, más bonita. ¿Fueron a Bad Bunny? Obvio que no. Acá los yo no fui, pero porque ya lo vi. Aunque sabéis que creo que estuvo... Brutal, creo que estuvo brutal. Estaban cantando Vueltita, ¿no? Sí. Con Chewy, que tiene ese tema con Bad Bunny. No, y tocó Zafaera, ¿caché ese tema o no? Cántala, a ver.
aquí llegó tu tiburón, yo quiero pegar y cobrarte un blon, ver lo que ponga. Ya, pero invitó a Jowell y Randy, que aparecieron en el escenario. No, si fue una locura. Una locura. Yo nunca he ido a ver a Bad Bunny. Y tampoco iría, la verdad, porque es mucho dinero y no me gusta tanto. Hace rato yo que dejé la participación en los conciertos. Oye, estamos con el profe Vidal, que ha estado muy interesante la conversación a raíz de este reportaje que sacó el Mercurio el viernes, después rectificó. ¿Qué día? El sábado. Él se rectificó, pero ahí a medias nomás. Po. Sí, pues más o menos. Sí, tienes razón, hay que decirle mentira. Mentira. Pero es que ¿sabes por qué? Porque ellos hacen un juego como, ¿cómo decirlo? Semántico para tratar de decir que fue un error, pero no, buena intención, mala leche. El editor seguramente dijo, mira, la pobreza disminuyó. No podemos poner eso. Nuestra línea editorial no va en relevar cosas de un gobierno que no es de nuestro lado. ¿Cómo lo hacemos? Busquemos algo. Ah, mira, en ciertos grupos subió. Pongamos eso. Pero ellos se equivocaron porque lo que subió no es la pobreza en esos grupos, sino que subió la cantidad de gente medida. Entonces, porque están, oh, chuta, nos equivocamos. ¿Qué hacemos? Bueno, ponemos que el administrador está diciendo esto y que hubo un error. Ay, pero tú todavía tenías un poco de buena... No. Porque tú decís, nos equivocamos. Yo creo que dijeron cómo lo hacemos para que se vea. Yo creo que quisieron hacer maldad y en la maldad se equivocaron. ¿Cachai? Fueron poco prolijos en la maldad. Ya. ¿No? ¿Me entendí? Había maldad y error al mismo tiempo. Como que la maldad no salió prolija. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que maldad total? Yo creo que fue derechamente. Es que sabéis que no, porque esa maldad es totalmente como rebatible bajo la evidencia. ¿Cachai? Entonces, cuando tú querías hacer una maldad, la hacías bien, po. No la hacía media. Por eso yo creo que quisieron hacer maldad y los pillaron, po. Salieron pillados. Por eso no me cabía en la cabeza que como el profe, que yo lo entiendo, que está curado de espanto, pero ¿cómo decir no, porque yo creo que quisieron pescar datos que dijeran que el gobierno no disminuyó la pobreza. Y lo que hicieron ahí fue tratar de hacerlo, pero después cacharon que no tomaron bien la info. Entonces por eso fue maldad más error.